Y por favor, en el chat vayan poniendo su nombre, apellido y nombre, por favor, en el chat. Como asistencia vamos a registrar eso de los participantes. Entonces, pueden estar haciendo eso, por favor. Repito, en el chat pongan sus apellidos y nombres. Nada más. Eso ya lo va a tomar como asistencia para que vayamos controlando, digamos, quiénes están participando. No basta una sola vez para registrarlo. Si por alguna razón alguien se atrasa, entonces puede hacerlo en el momento que ingresa, ¿no? Ya estamos como 23, siguen ingresando los últimos y vamos empezando con este primer tema. Vamos, pero evidentemente enfocado a lo que es nuestro tema, ¿no? Costos para decisiones. Vamos a ver una clasificación que no es complicada, pero requiere cierta diferenciación, ¿sí? Eso vamos a ir viéndolo, por favor. David, ¿tenías alguna consulta? ¿O tu micrófono está encendido simplemente? Ok. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Ya. Vamos entonces empezando. Vamos a ver un poco lo que son los costos marginales, ya enfocándonos específicamente en este concepto de costo marginal. Pero primeramente tenemos que hacer una aclaración, ¿no? Una clasificación básica es, por ejemplo, qué es costo y qué es gasto. A ver, primero vamos diferenciando ese primer concepto que es básico. ¿Qué es costo? ¿Quién me puede decir qué es costo y qué es el gasto? A ver, se me ocurren estos dos conceptos que son básicos en la clasificación. Buenas Para tardes, empezar, buenas tardes. ¿Qué será el costo? nos dijo, bueno, el costo me parece que sería una suma de los esfuerzos, los recursos que nosotros Ya, hemos invertido para producir un producto. ok. ¿Y el gasto? Mm, el gasto sería prácticamente todo el dinero que cae, el mismo que el costo, me parece. Estoy mal. A ver, vamos a ir aclarando primero por partes. No, no hay problema, está bien. El concepto de costo está bien. Porque primero, cuando hablas de costo, tienes que hablar de producción. ¿Sí? Lo primero. O sea, cuando hablas de costo, hablas de la producción. Y cuando hablas de gasto, hablas de funcionamiento de la empresa, pero, ¿no? Mucho cuidado con eso. Y con estos dos conceptos vamos a diferenciar. El costo son todos aquellos pagos, esfuerzos o aplicaciones enfocadas en la producción. Un concepto genérico de costo nos dice que es la suma de pagos realizados en la adquisición o fabricación de un bien o servicio. Ese es un concepto muy genérico, es verdad. Pero estamos hablando de producción, no estamos hablando de generar un servicio, ni tampoco estamos hablando todavía de adquisiciones. Vamos a ir diferenciando. Entonces, cuando tú hablas de costo, hablas de todo lo que hayas aplicado en producción. Y cuando hablas de gasto, hablas de todo lo que has utilizado, que has pagado para funcionar como empresa. Entonces, a ver, diría yo, ¿el sueldo es un costo o es un gasto? Depende. Si es sueldo del obrero, es costo, porque los obreros son de producción. Si es sueldo del gerente, es gasto, porque es para el funcionamiento de la empresa. Otra diferenciación, ¿la energía eléctrica es costo o es gasto? Depende. ¿Es el medidor del área de producción? Es costo. ¿Es el medidor de las oficinas comerciales? Es gasto.
¿Se entiende? O sea, uno tiene que definir a qué área corresponde el pago. O sea, ¿para qué ha sido el pago? ¿Para producción o para funcionamiento de la empresa? Si es para funcionamiento regular de la empresa, es decir, es algo administrativo o comercial, es un gasto. Pero si es un pago o una salida de material o una aplicación, lo que quieran, la palabra que quieran, una erogación, pero que esté dirigida a la fabricación de un producto, ya es costo. Entonces, la palabra clave para definir costo y gasto es ¿dónde se está aplicando? ¿En la producción o es para el funcionamiento de la empresa? Si es en la producción, automáticamente es costo. Si es para el funcionamiento de la empresa, automáticamente es un gasto. Entonces, lo primero que puedes diferenciar es eso, entre costo y gasto. Es el objeto al que se aplica. Y si vamos a ir indicando, repito, si está enfocado en la producción, es costo. Si está enfocado para el funcionamiento regular de la empresa, es un gasto. A ver, pregunto, depreciación de activo fijo, muebles y enseres de oficina, ¿costo o gasto? Gasto. Gasto. Exactamente. Pero si digo depreciación, muebles y enseres, mesones de producción, Costo. eso es lo primero que tienes que reconocer. Porque el costo se diferencia del gasto en el objeto de aplicación. Si el objeto es producir, es costo. Ahora, por eso viene una confusión, ¿no? Dicen, ¿son gastos de producción o son costos de producción? Es que un gasto se puede volver costo, así como un costo se puede volver gasto. A ver, no le estoy entendiendo. Bueno, veamos el ejemplo de la depreciación simplemente. Yo les he dicho, depreciaciones de los mesones de producción son costo, porque son de producción. Pero ¿qué pasa si yo agarro la mitad de los mesones y los llevo al área comercial para que sean mesones que funcionen para empacar productos, para despachar productos, para la venta? Entonces, en el momento que yo cambio el objeto o el activo fijo al área comercial, el uso ya deja de ser costo y se vuelve un gasto. Porque ese activo está siendo aplicado para el funcionamiento de la empresa, en este caso del área comercial. Entonces, un costo se puede volver esto, así como un gasto se puede volver costo. Pero porque me decía, el sueldo por decir, pongamos eso, tenemos un mensajero en la oficina, ese es un gasto administrativo, porque está en la oficina. Pero ¿qué pasa si el área de producción requiere apoyo en mano de obra? Es decir, requiere personal para que le ayuden a terminar una producción. Y el gerente decide, a ver, el mensajero, ¿qué estás haciendo? Ya, baja a producción, pon tu uniforme y, bueno, vas a trabajar 2 semanas ahí, vas a apoyar. Esas 2 semanas que trabaja en el área de producción es costo. O sea que un gasto se puede volver costo fácilmente, sin ningún problema. Entonces, por eso hay que un poco diferenciar el concepto. O sea, ¿cuándo es costo, cuándo es gasto? No puedes afirmar y decir, esto es costo, esto es gasto, sí, sin tener claro en qué área está. Y eso es lo primero que tenemos que diferenciar, costo y gasto. Entonces, costo, ¿qué dirías? Son todos aquellos pagos realizados en la fabricación de un bien. ¿Y qué es un gasto? Son todos aquellos pagos realizados para el funcionamiento normal de la empresa. Eso es un costo, eso es un gasto. ¿Sí? Tal vez alguna consulta acá de estos dos conceptos que son básicos, que primeramente tenemos que diferenciarlos, o algún criterio que quieran compartir. Tal vez. Nada sobre este punto, ¿está claro? ¿Qué es costo y qué es gasto? Todo claro, dicen. Todo claro, ok, gracias. Vamos Dicen, tengo viendo. una duda. Dime. Sí, nos dijo entonces que costo siempre se va a referir al costo de producción.
¿correcto? El costo siempre va a estar relacionado con la producción. Pero ojo, a ver, Ok. antes de, si por ahora, en ese primer concepto, pero hay que diferenciar, hay muchos tipos de costo. Yo estoy hablando del costo de producción. Por ejemplo, en el área comercial se habla de un segundo costo. A ver, se habla del costo total. Y a veces me dicen, pero a mí me han dicho que otra cosa es el costo, que el costo incluye otras cosas. Claro, depende qué costo estás buscando. Yo estoy hablando del costo de fabricación, el costo de producción. Es todo aquello que esté relacionado con la producción. Pero ¿y qué es un costo total entonces? Un costo total ya es el costo de producción más los gastos de publicidad del producto, más los gastos de logística del producto, más otros gastos adicionales, pero que sumados serían un costo total. Los O costos sea, fijos son y gastos más los realizados costos variables. que pueden generar un nuevo costo. O sea, el costo tiene muchos niveles, pero el primero que hay que entender es el costo de producción, que es el nivel inicial. ¿Sí? Después vamos a ir viendo los otros costos. ¿Correcto? Ok. Sí, gracias, Alison. Listo. Ya. Ahora, entonces, habiendo diferenciado lo que es un costo y un gasto, vamos a generar otro concepto, es decir, voy a diferenciar otros dos conceptos. Por ejemplo, ¿qué son los costos variables? ¿Qué son costos variables? ¿Y qué son los costos fijos? Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿qué son los costos fijos? A ver, ¿qué me puede decir qué es un costo variable y qué es un costo fijo? Yo, A ver, Bueno, bueno, costos variables son los que cambian según la cantidad que se produce. ya, Ya y los costos fijos prácticamente no varían, ¿no? A la cantidad de bienes producidos. Ejemplo de costo fijo, alquiler, quizás, ¿sí? Y tal vez de costo variable, el pago de los trabajadores que se va aumentando cada vez igual, puede ser. ya. Ejemplo del material. El material sería un ejemplo más claro, ¿no? Por decir, digamos, la madera. Tú necesitas cierta cantidad de madera para producir, digamos, necesitas una tabla para hacer una pequeña silla. Ya, para hacer 2 sillas, 2 tablas. 3 sillas, 3 tablas. 10 sillas, 10 tablas. O sea, a mayor cantidad, mayor material. Por ende, mayor costo de material. En cambio, el ejemplo que das de los costos fijos es correcto. ¿Sí? Porque el alquiler es un costo fijo. Y esos costos fijos son constantes. Es decir, no me importa la cantidad, el pago o la erogación que se haga va a ser siempre la misma. Ejemplo, en el área de producción, por ejemplo, alquilamos un tinglado para fabricación. Pagamos 5,000 bolivianos mensual de alquiler, por así decirlo. Esos 5,000, produzcamos o no, igual se va a pagar mensual el alquiler. O sea, si producimos 1,000, igual pagamos 5,000 bolivianos de alquiler. Si producimos 10,000, igual pagamos 5,000 bolivianos de alquiler. Entonces vamos a ir viendo esos conceptos. Pero este concepto de costos variables también se aplica no solo a los costos, sino también a los gastos variables. Lo mismo pasa con los fijos, porque eso se aplica tanto a los costos como a los gastos, pero en este caso, fijos. ¿En qué sentido? En el sentido que no importa si es costo o es gasto. En esta clasificación, en esta segunda clasificación, lo que se considera es variable o es fijo. Porque si es variable, depende de la cantidad. A mayor cantidad, mayor costo. A menor cantidad, menor costo. Es dependiente de una cantidad. Y los fijos no dependen de la cantidad, son datos constantes.
el alquiler, los seguros, la depreciación, por ejemplo. Entonces, teniendo claro estos primeros dos conceptos que tenemos, primero lo que es costo y gasto. Segundo, lo que son variables y lo que son fijos. Los variables dependen de la cantidad. Los fijos no dependen de la cantidad. Entonces, con esta caracterización podemos hacer la clasificación de los costos de dos tipos. Vamos a ver los costos tradicionales o absorbentes, primero, y vamos a ver los costos marginales o directos. Van a ver que están muy relacionados con la clasificación que acabamos de hacer. ¿En qué sentido? A ver, voy mostrando. ¿Qué son costos tradicionales o absorbentes? Son todos esas clasificaciones que, ojo, ¿saben quién nos exige? Impuestos. El Servicio de Impuestos Nacionales. Nos exige hacer una clasificación absorbente. El SIN es el que nos pide hacer una clasificación absorbente. Y en cambio, los costos marginales o costos directos también se llama, es para tomar decisiones. ¿Sí? Así de claro. Es para tomar decisiones. Son los costos para tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el que vamos a ver a lo largo de todo el semestre? ¿El tradicional o absorbente o el marginal o directo? Pues, si nuestra materia se llama costo para toma de decisiones, desde luego que vamos a ver costos marginales o directos. ¿Y cuál es la característica, a ver, de cada uno de estos sistemas? Pongámoslo así. Los sistemas tradicionales o absorbentes se clasifican de esta forma. Toman los ingresos totales, restan, lo voy a poner así, el costo de producción de lo vendido y luego restan los gastos operativos. ¿Les suena familiar eso? En el estado de resultados se exponen de esa forma. Todos los ingresos menos el costo de producción y luego el resto, el gasto de funcionamiento. ¿Se nota? Esto es, por eso decía, lo que nos pide impuestos. Impuestos quiere que clasifiquemos costo y gasto y que en el estado de resultado le mostremos esa información como costo y como gasto. Solo que el costo se llama costo de producción de lo vendido y el gasto se llama gastos operativos o gastos de funcionamiento. Y ahí estarían todas las partidas de gasto. Eso es lo que hace. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. ¿Y cómo es entonces, en este caso, voy a eliminar esto, cómo sería entonces el sistema de costos marginal? Ya hemos visto que el tradicional había sido el que clasifica, ¿no? Ingresos menos costo menos gasto. La primera conceptualización que hemos hecho de costo y gasto. Donde dice, costo es todo lo que está relacionado con producción y gasto es todo relacionado con el funcionamiento de la empresa. Esa es la forma como quiere impuestos que presentamos la información. Pero ahora, hay otros informes que se llaman basados en costos marginales o directos, que sirve para tomar decisiones. ¿Y cómo es su clasificación?
su clasificación es diferente, porque se clasifican de la siguiente forma. Los ingresos, primero, los ingresos totales, menos costos y gastos variables. Es decir, a los ingresos le restamos todo lo que sea costo y gasto, no importa, pero que sea variable. Y luego recién restamos todo lo que es costo y gasto, pero que sea fijo. Ahora, noten la diferencia. A ver, acá, costo y gasto. O sea, que en el sistema tradicional no importa si es variable o fijo. Lo que importa es si es costo o si es gasto. En cambio, en el sistema marginal, no importa si es costo o gasto. Lo que importa saber es si es variable o es fijo. Esa es la primera diferenciación que debemos entender. El tradicional clasifica costo y gasto. El marginal clasifica variables, tanto costos y gastos, de los fijos, tanto costos y gastos. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Y esto es lo que tenemos que profundizar. Esto es lo que vamos a profundizar todo lo que es en cuarto semestre, en toma de decisiones. Y con, bueno, CPA y FI, en quinto se analiza todo lo que es el tradicional. Ella con otros nombres, otros títulos, otros sistemas, ¿no? Como otro sistema ya se analiza. Entonces, el semestre que nos enfoca, costos para toma de decisiones, está enfocado en este tipo de clasificación. Donde, ojo, no importa si es costo o es gasto. Lo que nos interesa saber es si es variable o es fijo para el sistema de costos. ¿Sí? ¿Alguna consulta acá esta parte? Araceli, tal vez. No, le dicen por error. Ah, ya. Levanta la mano. No te preocupes. Tal vez alguien quiere una aclaración o una diferenciación más. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a ver a lo largo del semestre. Los conceptos, por el concepto que nos interesa más entonces, el concepto de lo que son costos y gastos variables y el concepto de lo que son costos y gastos fijos. Ese es el concepto que nos interesa más porque en base a esto es que vamos a trabajar. A ver, ¿a qué se refiere con esto de que las partidas variables tienen que considerarse desde el siguiente punto de vista? A ver, ¿en qué sentido? Su criterio es a mayor cantidad, mayor costo. Así de simple. Y también dices a menor cantidad, menor costo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, si yo produzco más, va a haber más costo variable. Si yo produzco menos, va a haber menos costo variable. O vamos a ver qué cantidad es la que condiciona al costo o a ese gasto. Pero se va a condicionar. En cambio, en los costos y gastos fijos, no existe esta condición, porque siempre es constante.
siempre va a ser el mismo valor. ¿Correcto? Entonces, vamos haciendo un pequeño ejemplo de lo que es una clasificación de costos tradicionales versus una clasificación de costos marginales. Pero vamos viendo con información ya, ¿sí? Con datos. Salvo que hay alguna consulta hasta acá. Ya no hay ninguna consulta, entonces procedo. Ok. Vamos a ir viendo una clasificación de partidas. Voy a dar una serie de cuentas y ustedes me van diciendo si es variable o es fijo. Vamos bien. Primero, vamos a clasificar las partidas de costo. La primera clasificación son los materiales. ¿Sí? Todos los materiales, por definición, son variables. Y eso no se olvide. Todos los materiales que intervienen en la producción son variables. Pensemos en cualquier producto. Puede ser un producto metálico. No importa, por decir, si entra una barra para hacer un producto, para hacer dos productos, sí o sí vas a necesitar dos barras. Es ilógico pensar que con una barra haces un producto, como también puedes hacer 10 productos. ¿Entienden? O sea, el material sí o sí depende de la cantidad. El material sí o sí depende de la cantidad. Mayor cantidad de material. Menor producción, menor cantidad de material. ¿Sí? Cuando pensemos en un producto más simple, por decir, no sé, una hamburguesa, se me ocurre. Sus materiales, pongámosle pan. Si quieres hacer más hamburguesas, necesitas más pan. Menos hamburguesas, menos pan. Por ende, depende mucho de la cantidad. Cualquier material que interviene en la producción es... ¿Quién se le ha ido su música ahí? Todos los materiales son variables, por definición. Entonces, veamos esto. Si hablamos de materiales, vamos a ponerlo así, directos. A ver, los materiales directos. Había una pregunta que decía, ¿qué es un material directo y qué es una materia prima? A ver, ¿en qué se diferencia un material directo de una materia prima? Primero, ¿qué es una materia prima? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la materia prima? Yo le hice. ¿Ya? ¿Qué es materia prima? Bueno, para mí la materia prima es es como agarrar la materia en su forma más bruta, ¿no? Sin pasar con ningún proceso industrial o de producción. Ejemplos hay como la madera, ¿no? Que son los árboles y puede ser igual el metal antes de ser forjado, digamos. Hay una característica de la materia prima. Dice que es todo aquello que es extraído De la naturaleza. exactamente de la naturaleza y que no ha sufrido transformación por medios tecnológicos. Es decir, que no ha sufrido ninguna transformación utilizando la tecnología. En eso podemos poner, ejemplo, todo lo que son los cultivos, por decir, de caña de azúcar, de trigo,
¿no es cierto? Podríamos hablar de eso. Caña de azúcar. Vamos a hablar de trigo. Hablabas de los minerales, por ejemplo. Los minerales que son extraídos de bocamina, pues claro que son materia prima. Hierro, oro, cobre. Todos los minerales, pues todo lo que son minerales. Todo aquello que puedes extraerlo de la naturaleza. Eso se llama materia prima. Y el material directo, ¿qué será entonces? Son aquellos que ya han pasado por un proceso de transformación, como la harina. Ya son todos, a ver, aquí vamos a complementar bien. Todos aquellos bienes, porque son tangibles, ¿no? Que son extraídos, así lo hacen, por la naturaleza. Acá, el material directo son todos aquellos bienes, ¿está bien? Son todos aquellos bienes que fueron previamente procesados por medios tecnológicos y que sirven para la fabricación de nuevos bienes. A ver, ejemplo. Vamos a utilizar lo que hemos utilizado acá. No sería cultivos, ¿no? Pongamos esto. Si nuestra materia prima es caña de azúcar, ¿sí? Caña de azúcar. Y eso lo llevo al ingenio azucarero. ¿Qué voy a obtener? Azúcar. Azúcar. Quintales de azúcar, ¿correcto? Entonces, ahora, pregunta. ¿Estos quintales de azúcar sirven para fabricar otros productos? Sí. Sí. ¿Fabricar nuevos productos? Y la respuesta es sí. Para nuevos productos. Vamos a poner así. ¿En qué sentido? En el momento, vamos a ponerlo así, en el momento que tú utilizas los quintales de azúcar para fabricar nuevos productos, lo que estás haciendo es decir que ese azúcar es material directo. Porque cuando tú lo utilizas para fabricar un nuevo producto, como dulces o gaseosas, no importa, esto se vuelve material. Pero ¿qué pasaría si yo compro quintales de azúcar para consumo? Por decir, para hacer el desayuno, el refresco en casa. ¿Es material? No, es mercadería. Porque no lo estoy transformando. ¿Se entiende? O sea, cuando tú compras un producto previamente procesado, tienes que ver el uso que se le va a dar. Si el uso es fabricar un nuevo producto, se llama material directo. Pero si el uso es consumo propio, deja de ser un material. ¿Qué se llama? Mercadería. Claro, es mercadería de consumo. Mucho depende para qué lo uses. Muchas veces me dicen, depende. Depende en qué lo vas a emplear. Y lo mismo podemos decir con el otro bien. Por ejemplo, uno era caña de azúcar. Ponemos el trigo. El trigo lo llevamos ¿a dónde? Al molino. ¿Sí? Donde lo va a procesar. ¿Qué va a obtener ahí? Quintales de harina. ¿Y la harina qué sería? Material directo si se va a fabricar nuevos productos. O sea, para una panadería sería material directo. Pero para una persona que compra para su uso personal, es simplemente un bien de consumo. O sea,
Para el molino sería mercadería que está vendiendo o materiales. Depende del uso. Pero eso lo define quien lo utiliza. Materia, por decir, donde el panadero, y el panadero dice, se nos acaba la materia prima. ¿Y a qué se está refiriendo? A harina, cuando la denominación correcta debería de ser, se nos ha acabado el material directo. Y no así materia prima. Existe confusión en el manejo de conceptos. Lo mismo pasa con el azúcar, ¿no? Vas donde el pastelero y a veces te dice, es que no hay materia prima. ¿Y qué materia prima? Es que no hay azúcar en el mercado. Sí, pero eso no es materia prima, porque no hay un árbol de quintales de azúcar, ¿no? No es extraído de la naturaleza directamente. Es un material directo. Pero hay algo que hay que entender. En nuestra sociedad, hablando mal, nos entendemos. ¿A qué me refiero con eso? Que no importa si dices materia prima o material directo, sabes que te estás refiriendo a un bien que te sirve para la producción. Por eso dije que hablando mal a veces nos entendemos. Como eso léxico, ¿no? Que a veces se utiliza, voy a subir arriba, voy a bajar abajo. Pero igual se entiende lo que se refiere. Pero, veamos. Entonces, ¿por qué hemos entrado a este tema? Porque no importa si es material directo, materia prima, o, a ver, este concepto. Material indirecto. ¿Qué es un material indirecto? A ver, dígame ese concepto más alguien. Ajá, dice, ¿no serían los elementos que intervienen de manera indirecta en una fabricación del bien y que no son cuantificables? Esa es la característica. Son también todos aquellos bienes, puede ser extraídos de la naturaleza, sería materia prima, o en este caso se habla de material indirecto. Son todos aquellos bienes que forman parte del producto, pero que no son fáciles de controlar ni cuantificar. En cambio, estos dos sí son fáciles de controlar y cuantificar su cantidad. Entonces, esa es la característica. La materia prima y el material directo es fácil de cuantificar su cantidad en el producto final. En cambio, el material indirecto, no. Es difícil de identificar la cantidad exacta que es. ¿Sí? Ya. Por favor, entonces, en 5 minutos, ingresen nuevamente al link. 5 minutos al link, se va a guardar todavía el video. Entonces, 5 minutos, por favor, al mismo link ingresen. Vamos a continuar.